Desde que llegas a este mundo, de antemano has librado una carrera en la cual te declaraste vencedor. Tú, un ser de luz con muchos atributos y condiciones, no puedes permitirte que nadie te diga que no puedes hacer las cosas, mucho menos declararte perdedor antes de siquiera intentarlo. Pensar en grande. Había una vez dos jugadores de fútbol muy famosos, uno destacaba por su gran talento natural, el otro era portentoso físicamente, muy apegado a la disciplina. Destacaban muy por encima de los demás en esa época. Siempre competían en las premiaciones, repartiéndose año con año los galardones. Pero uno de ellos le decía a su mente día con día que era el mejor, lo que lo llevaba a competir al máximo nivel a pesar de no ser tan habilidoso como el otro. ¿Pero cómo puede suceder esto? La mayoría de las personas al verse en la adversidad, se conforman y caen en una zona de confort que les genera placer. Esto por lo general no es productivo, al contrario, es lascivo para los objetivos y metas. Cuando le induces a tu mente que bajaras de peso, pero no solo lo aplicas, sino que también lo dices, le repites a tu mente que estás más delgado, afirmándolo con propiedad, tu mente lo percibe como una realidad, manifestándose en el cuerpo. Ahora bien, este jugador de fútbol se repetía de forma contundente que era el mejor, manifestándolo de la misma manera en el campo y conquistando muchos de los objetivos que se propuso. ¿Podemos nosotros hacer lo mismo? ¿Cómo podemos superar las limitaciones que nos impone la mente? Según Tony Robbins, uno de los motivadores más famosos de nuestra época, los límites mentales pasan desapercibidos detrás de la personalidad. Todos tenemos límites mentales que superar y si no lo crees así, estudia tu forma de ser cuando estás en la adversidad. Algunas personas se rompen y otras lo afrontan con propiedad y destreza. Es por eso que David Schwartz, en su libro La magia de pensar en grande, nos dice que el éxito no está determinado por la capacidad intelectual de las personas, sino por el tamaño de sus sueños. Pensar en grande es el primer paso para alcanzar el éxito. Este libro, el cual recomiendo leer si no has tenido la oportunidad de hacerlo, nos trae muchas enseñanzas y en el cual quiero destacar algunas. 1. Cree que puedes tener éxito y lo tendrás. Cuando te trazas metas, logros, y deseas de manera convincente llegar hasta allí, pones a tu mente a trabajar a tu favor, recuerda que el tamaño de tu éxito está determinado por el tamaño de tus pensamientos. 2. Deja de poner excusas. Las personas altamente eficaces no utilizan las excusas al momento que se ven en la adversidad, al contrario, ven una oportunidad para resolver lo que otros no pueden. La excusitis, como lo describe Schwartz, es la enfermedad del fracaso. 3. Construye la confianza y destruye el miedo. El miedo mata la confianza, es natural sentir miedo, pero debes combatir el miedo con pensamientos positivos, a medida que desarrollas una actividad, irá desapareciendo. Ordena a tu mente no recordar acontecimientos dolorosos que causen situaciones desagradables en tu entorno. Sé positivo. 4. Piensa en grande. Elimina las palabras que signifiquen desgracia, carencia, fracaso, derrota o dolor de tu forma de hablar. Cámbialas por palabras que prometan felicidad, placer, esperanza, palabras positivas que hagan cambiar tu estado de ánimo. No uses frases como, no tengo cómo pagarlo, no puedo hacerlo, no tengo tiempo, está muy lejos. Este tipo de frases solo frustran tu progreso. En cambio, adopta una actitud positiva ante ellas, busca la manera de cómo mejorar tus ingresos, muérete en el intento, pero jamás digas no puedo, antes de siquiera intentarlo. A nadie le falta tiempo, deja repetir lo que escuchas o créate un espacio, haz lo que tengas que hacer, pero abandona las excusas. 5. Eres lo que crees que eres. Henry Ford dijo, si crees que puedes tienes razón, si crees que no puedes, también tienes razón. Todo se resume en que seremos capaces de hacer aquello que creamos que podemos hacer, por el mero hecho de creer que podemos. ¿Pero por qué se da esto? Porque nuestro pensamiento regula nuestras acciones, si quieres pensar y sentirte importante, debes parecerlo. 6. Maneja tu entorno. Muchos autores de éxito describen su entorno como el promedio de las 5 personas que más frecuentan. Dicho esto, elimina a todas aquellas personas que inciden en tu vida negativamente, relaciónate con aquellas que traigan ideas prósperas, de crecimiento y positivismo. Haz que tu entorno trabaje a tu favor, no en tu contra. Las personas negativas quieren verte fracasado, nunca prosperado. 7. Haz de tus actitudes tus aliados.
Los buenos resultados llegarán por la actitud con que afrontes las adversidades. Cuando nuestra actitud es correcta, nuestras habilidades alcanzan su máximo potencial, es allí cuando llegas a obtener resultados. 8. Piensa bien de las personas. No vas a conseguir tus objetivos solo. Habla bien de los demás en su ausencia, practica un poco más, el vive y deja vivir. Haz que tu entorno se sienta cómodo contigo, los que están arriba por lo general no te ayudarán a crecer. Son las personas que están a tu alrededor las que están propensas a ayudarte, por lo que debes crear una relación amena y saludable. El hablar bien de ellas, hablará bien de ti. No esperes que nadie sea perfecto, recuerda que la otra persona tiene derecho a ser diferente, deja de corregir todo lo que crees que no está correcto. Alábale sus logros. 9. Convierte la derrota en victoria. Ve el fracaso como una lección, una oportunidad para aprender. El fracaso es solo un estado mental, depende de ti, si es temporal o permanente. Deja de culpar a la suerte, recuerda que toda situación tiene un lado positivo, encuéntralo para evitar resultados negativos a futuro. 10. Piensa como un líder. Acepta ideas, escucha a los demás, no eres autosuficiente. Usa la ley del espejo, trata a los demás como te gustaría que te traten. Piensa en el progreso, empuja e impulsa. Sé crítico, toma tu tiempo para tomar decisiones, la soledad algunas veces puede ser tu mejor aliado, medita, consulta contigo mismo. En conclusión, pensar en grande es enfocarse y creer. Pero adicional a eso, ejecutar la acción sobre lo que crees posible que vas a lograr. No importando las adversidades que encuentres en el camino. Si te gustó este video, no se te olvide darle like, tocar la campanita para recibir más notificaciones de mi contenido. Y no se te olvide. Haz el bien y no veas a quién. Hasta la próxima.